Hola, buenos días. Nosotros vamos a exponer sobre la conversión electrónica de sistemas trifásicos de 60 Hz a sistemas trifásicos senoidales de 400 Hz. Tensión constante 115 voltios RMS por fase para mantenimiento de equipos aeronáuticos de aviónica. Siguiente. La tesis fue realizada en conjunto con LAXA. Se llevó a cabo en el taller de aviónica de esta compañía, dentro del cual tienen funciones como la reparación de instrumentos, accesorios y componentes como luces y baterías de los mismos, además de investigar sobre sistemas novedosos a implementar. El problema a investigar trata sobre las pérdidas económicas por la ausencia de un sistema eléctrico o electrónico propio del taller de aviónica que pueda entregar la energía eléctrica trifásica senoidal de 400 Hz que corresponde al sistema utilizado por el equipo de las aeronaves para obtener una mayor eficiencia, por lo cual utilizan equipos dinámicos como motores de diésel o generadores del grupo TACA, lo cual limita la disponibilidad de los mismos y provoca atrasos y pérdidas económicas en la empresa. El objetivo general de esta tesis es diseñar un prototipo electrónico capaz de realizar la conversión de energía trifásica senoidal de 60 Hz a un sistema trifásico senoidal de 400 Hz con un voltaje de fase constante de 115 voltios RMS, por medio del cual se logre dar mantenimiento adecuado y pronto a los equipos eléctricos de las aeronaves. Siguiente. La solución estuvo compuesta por tres módulos similares e interrelacionados entre sí para la formación y control de las tres diferentes ondas cenitales, cada uno de los cuales estuvo constituido por cuatro bloques independientes y otros dos bloques compartidos entre los tres módulos. En la figura se muestra el diagrama de bloques del sistema desarrollado. Los cuatro bloques independientes de cada módulo son control, comparación, referencia y transformación, mientras que los dos bloques que comparten los tres módulos son rectificación e inversión. Los bloques entre cada módulo se interrelacionan entre sí para realimentar la señal de salida y modificarla basado en lo especificado por la empresa en la obtención de la señal senoidal trifásica de 115 voltios RMS constantes por fase a 400 Hz. Ahora vamos a hablar de lo que fue el procedimiento metodológico para llevar a cabo este proyecto. Lo primero que se hizo fue diseñar el sistema, para lo cual se procedió con un paso muy importante que fue consultar a un ingeniero en aviónica para así obtener retroalimentación y recomendaciones sobre el diseño. Después de esta consulta se procedió a analizar el proyecto. Una vez con posibles sistemas, se realizaron distintas simulaciones en software para así determinar la validez, alcance real y limitaciones materiales y económicas que se podrían presentar. Después de analizar varias opciones, se procedió a elegir el diseño que se explicará más adelante. Este fue el mejor debido a su eficiencia y fiabilidad. Siguiente, por favor. Con los componentes ya adquiridos, el siguiente paso fue dividir el proyecto en bloques, como mostró mi compañero Jesús, para que así su construcción y pruebas fueran lo más simple que se pudiera. El primer bloque fue el circuito de control del inversor trifásico, donde se generan señales cuadradas de 400 Hz con el retraso necesario para cada fase. Con este circuito armado, hicieron pruebas distintas para validar su funcionamiento al medir frecuencias, ciclos de trabajo, desfases y sincronizaciones. Después de probar el circuito de control, se armó el circuito de comparadores que se encarga de medir la tensión de salida del inversor. Este, junto al bloque de control, puede manipular los módulos IGBT del inversor. Después de que se unieron estos dos bloques y se realizaron las pruebas necesarias. El tercer circuito fue el de rectificación, que se hizo con diodos de baja potencia. Y los últimos dos circuitos que se diseñaron fueron el de generación de ondas de referencia y la implementación del inversor trifásico. Al unir todos estos circuitos, se realizaron las pruebas necesarias y ajustes para obtener el resultado deseado. Todos estos circuitos serán explicados más adelante. Siguiente, por favor. Para este diseño se usó una gran cantidad de componentes para los distintos circuitos, pero vamos a mencionar el hardware principal que está relacionado directamente con la electrónica de potencia. Los primeros componentes son aquellos que se usaron para el inversor. Este se hizo mediante un puente de inversión con módulos duales con IGBTs. Se usaron estos ya que se activan solo con tensión en sus terminales, como los MOSFET, y por bajas pérdidas cuando conducen, tal como los BJT. Además de que tienen una gran capacidad. En este caso se usaron transistores con tensiones máximas de 1200 voltios y hasta 75 amperios. Estos módulos duales se controlan con tarjetas universales comerciales. En este caso fue una VG2B de PowerX, como la que se muestra en la imagen. Otra parte fundamental de los proyectos de potencia es la protección. En este caso
caso se trabajó con dos tipos de protecciones, de frecuencia y de tensión. En el momento de que alguno de estos dos parámetros se saliera de los límites, se produciría un apagado automático del sistema para así proteger el equipo. Esto lo va a tratar más adelante mi compañera Adriana. Siguiente. Buenas, respecto a la rectificación de la señal trifásica de 60 Hz, esta fue llevada a cabo por un puente rectificador trifásico de onda completa, como podemos apreciar en la figura de la izquierda, con diodos conduciendo durante 120 grados. Este generó componentes ondulatorios de 6 pulsos por periodo de señal en el voltaje de salida, donde los mínimos corresponden a intersecciones entre dos voltajes de línea y los máximos a los voltajes de línea en sí, como se ve en la figura a la derecha. Siguiente. De aquí se obtiene el suministro entonces de potencia necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas. Además, un sistema de rectificación secundario para obtener niveles de tensión de más o menos 5 voltios y más o menos 15 voltios para suministrar los voltajes de operación de los sistemas de control. Para esto, se hizo uso de elementos disponibles en el taller de aviónica, los cuales son 4 transformadores de 120 voltios y 5 voltios, puente rectificadores con diodos de silicio de propósito general, reguladores de voltaje y capacitores de alto valor. Siguiente. Respecto a lo que es el control, este módulo está conformado por 3 bloques de control en conjunto, uno para cada señal senoidal. Estos serán los responsables de activar y desactivar los IGBT que corresponden en un inversor de 12 IGBT, que se muestra más adelante, con ayuda del bloque comparador, de forma de que no se den un cortocircuito. Siguiente. Los 3 controladores son muy similares, por lo que se procede a describir el primero en detalle, mencionando solo las partes más importantes en el segundo y tercer controlador. Entonces, en general, a partir de un oscilador de salida TTL, la lógica utilizada se basó en 3 contadores en cascada como divisores de frecuencia. Esto con el fin de obtener 400 Hz a partir de 1 MHz. Para un correcto inicio y sincronización, se dispuso entonces un temporizador del tipo 555. Este resetea los contadores y los flip-flops JK presentes en los distintos controladores cuando se da el encendido de todo el sistema. A su salida, el temporizador 555 presenta además 2 inversores que permiten que las salidas de los flip-flops de los otros controladores tornen a nivel bajo en cuanto lo haga el primero. Los 400 Hz de onda fueron obtenidos por medio de lógica combinacional a la salida de los contadores por compuertas AND y OR, que permiten a los contadores volver a cero después de contar 1250 microsegundos. La señal presentada a intervalos de este tiempo se obtuvo por medio de la señal de reloj de 1 MHz, con lo que se aseguró que cada variación en la salida del contador correspondiera a 1 microsegundo, llegando entonces a 1250 microsegundos cuando los 3 contadores en cascada llegaron al número decimal de 1250. Por medio de la compuerta OR se daba la señal de reset en los contadores en periodos de 1250 microsegundos, la cual permitía a su vez el pulso inicial del temporizador 555. Entonces, con la señal de salida a intervalos de 1250 microsegundos en la lógica combinacional, se utilizó como señal de reloj en un flip-flop JK en modo de toggle. Así, con cada pulso reloj de 1250 microsegundos, las salidas de los flip-flops cambiaron su estado en forma alterna y de esta forma entonces obteníamos la señal de 400 Hz cuadrada utilizando los bloques de referencia. Con la presencia de 12 IGBT en una configuración de puente inversor y la ayuda de señales de bloques de referencia, se obtuvo el control independiente de cada señal senoidal, donde cada una de ellas se lleva a cabo con la conmutación de 4 IGBT, 2 en los primeros 1250 microsegundos para el semiciclo positivo y otros 2 en los siguientes 1250 microsegundos para el semiciclo negativo, obteniendo así entonces la frecuencia de 400 Hz. Para evitar alguna clase de cortocircuito por coincidencia de la conmutación de 2 pares de IGBT, se utilizaron capacitores de 470 nanofarads para producir un retardo en microsegundos en el cambio de nivel de las salidas. Y entre la lógica combinacional presente en los circuitos de control también se presentaban compuertas buffers de colector abierto en inversores como etapa final del bloque. Estos recibían su señal de habilitación de los bloques de comparación y sus salidas correspondían con la entrada de la tarjeta driver utilizada encargada del control de los IGBT. En la configuración de control también encontramos una compuerta NOT, que es proveniente del bloque de referencia, además de 2 inversores en cascada para mantener la señal tal como provenía del bloque de referencia, permitiendo la formación de 2 señales cuadradas de 400 Hz desfasadas 180 grados. Por otro lado, entonces, se contó con una compuerta 7
4LS21 adicional de 4 entradas. Esta fue utilizada para producir un pulso TTL cuando 3 contadores llegaron al número 833, que hace referencia a 120 grados. Es decir, para obtener el desfase deseado entre cada uno de los controladores para las señales sinusoidales. Este pulso entonces entra como una señal de reloj a un segundo flip-flop JK de modo toggle, cambiando su salida no negada de bajo a alto. Además, en este momento, la salida negada, utilizada para sincronizar los controladores 1 y 2, pasa de alto a bajo, permitiendo al segundo controlador entonces entrar en operación, como se dijo, 120 grados después. Y bueno, con respecto, ahora pasamos a la diapositiva, por favor. Como se dijo anteriormente, el segundo controlador y el tercero funcionan bajo el mismo funcionamiento que el primero. Sin embargo, estos son un poquito más simples, ya que se apoyan un poquito en el primer controlador. De hecho, nada más se oyen ciertas partes. Siguiente. Como se puede ver, cada vez es un poquito más simple circuito. Siguiente. Por último, entonces, podemos confirmar las señales de fase a 120 grados y la frecuencia y ciclo de trabajo para el primer controlador. Siguiente. En cuanto a los bloques de referencia, estos están conformados por un generador de onda, 2 amplificadores operacionales y un detector de cruce por cero. El generador se configuró de forma que la señal de salida fuera senoidal, además de que permitiera la sincronización de la señal senoidal con la señal de 400 Hz cuadrada que se forma en el bloque de control. Esta señal senoidal se utilizó como entrada de 2 amplificadores que lograron generar señales de diferente amplitud que permitieron la presencia de una ventana de referencia en la comparación de la señal senoidal del circuito inversor. La salida del amplificador mayor se usó como entrada de un detector de cruce en la entrada de un detector de cruce por cero que formó una señal cuadrada de la misma frecuencia. Esta señal cuadrada se utilizó como entrada en el bloque de control para conmutar los IGBT cada 1.25 milisegundos. La sincronización de las señales senoidales con las cuadradas permitió la formación de la señal trifásica de misma frecuencia para comparación en la generación de señales de la salida total del sistema. En cuanto al circuito de comparación, estos bloques se formaron por 2 comparadores LM311, los cuales compartieron su entrada positiva. La terminal negativa del primer comparador se conectó a la referencia senoidal mayor y la segunda al comparador con la referencia menor. La terminal positiva compartida se conectó a la señal formada por los transformadores del circuito inversor. Esta configuración logra que cuando la salida del transformador es mayor a ambas señales de referencia, la salida del flip-flop está en alto. Cuando es menor que ambas referencias, la salida está en bajo y cuando se encuentra entre ambas referencias, se mantiene su estado anterior. Por otro lado, cuando la señal triangular es mayor que ambas referencias, la salida Q del flip-flop JK se coloca en modo toggle y la señal de salida se encuentra en alto hasta que la señal triangular sea menor que las referencias. Las salidas del JK se conectaron a las terminales de habilitación de los buffers del tercer estado del bloque de control y con las señales de 400 Hz cuadradas en los 74LC125 se logró conmutar sus salidas. La señal triangular simuló la forma exponencial del voltaje en el transformador, de forma que si esta señal era mayor que la referencia, se apagaron los IGBT y el voltaje en el transformador se redujo hasta que fue menor que la ventana de referencia y los IGBT se encendieron de nuevo. Para la etapa de inversión y transformación de este proyecto se implementó un circuito de configuración puente trifásico con 12 IGBTs, donde cada 4 conformaban una señal senoidal. El transformador de cada una de las fases estaba acoplado en su lado primario, de modo que se permitiera un voltaje positivo al activarse los IGBTs 1 y 4 y uno negativo al funcionar los 2, 3. De ese modo, al intercalar esos dos pares, se tuvo un cambio en el sentido de flujo de la corriente. En los bobinados del secundario se usaron divisores de tensión a tierra donde se tomaba la tensión para la etapa de comparación. Estos bobinados se conectaron en estrella y permitieron tener los valores de voltaje de fase, los mismos valores de voltaje de fase que los del primario. El rectificador se alimentó mediante un breaker trifásico de 60 Hz con una capacidad de 30 amperios. Para la conexión entre controladores y drivers, se realizó con un buffer 7407 y se adicionó un filtro CRC de paso bajo para remover el ruido. Además de esto, siguiente, se compararon las señales de salida considerando el transformador con filtro y sin filtro. RC en el secundario con una notable diferencia en el ruido para los 3 transformadores. En este caso, este es el del primer transformador. En la parte superior está sin el filtro RC y en la parte inferior ya es la señal de salida filtrada. Siguiente.
Para los circuitos de protección, bueno, para la frecuencia se utiliza una señal senoidal de referencia de 400 Hz, pero en caso de ser necesario se tiene un circuito que monitorea la frecuencia de salida de los transformadores, de modo que se sepa si se encuentra en el rango de frecuencia adecuado. Este circuito consta de un divisor de tensión que se coloca en el bobinado secundario, que da una salida con la misma frecuencia que la salida del transformador, pero con una amplitud menor. A este se le colocó un filtro Butterworth que garantiza que solo se monitoreen señales inferiores a 500 Hz. Seguido a esto se tiene un convertidor de frecuencia de voltaje, cuya salida alimenta un amplificador operacional no inversor, que garantiza un menor rango de comparación, ya que los rangos del convertidor rondan los 190 milivoltios. Esta salida del amplificador alimenta dos comparadores LM311, que cuando la salida del amplificador sea entre 11.52 y 10.96, que corresponden a 410 Hz y 390 Hz, la salida de los amplificadores dará un valor de 5 voltios, que dará también un valor de salida positivo al circuito a través de una OR, que va a saturar el transistor PNP y encenderá el LED de falla en frecuencia. Siguiente. En la protección de voltaje, esta opera con un circuito que podría apagar todos los IGBTs del inversor si la tensión RMS excede su capacidad permitida, que es de 115 voltios más menos 10 voltios RMS. El circuito implementado toma como entrada el secundario del transformador en un divisor de frecuencia, que se conecta a un comparador de voltaje, que se conecta a un comparador LM311 que detecta cruzas por cero. Así, cuando la senoidal cruza por cero, de semiciclo negativo a positivo, la señal será mayor a 0 voltios. De este modo, la señal del comparador será de 0 voltios en semiciclos positivos y 5 voltios en semiciclos negativos. Esta será la entrada para controladores 7493 conectados en cascada, con un reloj de 1 MHz, que será la entrada para un circuito combinacional que detecta el valor RMS de la señal cuando llega a 45 grados. Este será el valor tomado para muestreo y comparación. El muestreo se hace con el divisor de tensión en la entrada del circuito. La etapa de salida funcionará igual que para el caso de la frecuencia, con dos comparadores en configuración de ventana en rangos de 7.07 voltios y 5.93, que corresponden respectivamente a 125 y 105 voltios RMS, con lo que si la salida es negativa se mantendrá apagado el LED de advertencia. Siguiente. Para el circuito de apagado de los IGBT, este circuito funcionará a partir de los 2 segundos de falla en voltaje o frecuencia, para evitar la desconexión por fallas en periodos de tiempo muy cortos. Este circuito funciona una vez que se conecta todo el sistema, que producirá un pulso de 5 voltios en el multivibrador 555, que permitirá que la salida del flip-flop JK asociado tome un valor positivo de 5 voltios, debido a la presencia de un pulso de 0 voltios en la terminal preset, que proviene de la inversión del pulso del 555 a través de una compuerta OR. 5 voltios en cualquiera de las entradas de la compuerta NOR permitirá una salida de 0 voltios en su salida, y por lo tanto la habilitación de los buffers de tercer estado. De tercer estado provendría únicamente de las señales del circuito de comparación. Cuando se tiene una falla, una vez arreglado el inconveniente, el operario deberá reiniciar el sistema mediante un push button que se encuentra en el multivibrador 74121, que colocará el flip-flop que controla los buffers en estado de preset, permitiéndole salir del tercer estado y regresando al comportamiento normal del sistema. Conclusiones. Entre las conclusiones de la tesis, se obtuvo que el rectificador trifásico de onda completa logra una rectificación tal que se producen 6 pulsos de 60 grados cada uno. Además, con un inversor trifásico de 2 IGBT se logra la formación independiente de 3 señales con la ayuda de 3 transformadores utilizados para cerrar el lazo. Además de esto, se observó cómo las diferencias constructivas de los capacitores y resistencias varían considerablemente el desempeño de elementos electrónicos, y se logró un aislamiento útil y sencillo de las señales de control y potencia utilizando optoacopladores y transformadores. Muchas gracias.